Según el Ministerio de la Producción, entre el año 2015 y 2019, más del 75% de las capturas nacionales provinieron de la pesquería industrial de anchoveta. Mientras que, de acuerdo a Guevara Carrasco y Bertrand, dos especialistas del área, indican que la pesca de tipo artesanal extrae más de 300 especies distintas. Aun cuando en el 2012 existe un monitoreo de extracción sobre 4 especies en particular en nuestro país, que representa volumétricamente más del 95% respecto al sector artesanal. Aquí vamos a tener a 4 especies entonces, como dije: la pota, el perico, la anchoveta y la concha de abanicos. Recordemos que pota tiene como nombre científico Dosidicus gigas, el perico Coryphaena purus y la concha de abanico el Largopecten purpuratus. De lo antes mencionado podríamos inferir que el sector pesquero industrial versus el sector pesquero artesanal van a encumbrarse sobre dos diferencias. La primera describiría la capacidad que tiene el sector pesquero industrial para conferirse a sí mismo la mayor captura, pero captura no solo industrial, sino a nivel nacional de una especie como la anchoveta. Por el lado del sector pesquero artesanal no tiene esa capacidad por la escasa tecnología, capacitación de quienes comandan las embarcaciones pesqueras artesanales. Y hay algo también importante aquí que vamos a hacer alusión, que son estrictamente los stock de peces o los stock de recursos hidrobiológicos a capturar. Cuando digo stock, estamos hablando respecto a los guarismos, ¿no? Es decir, las cifras, la población existente de individuos biológicos, especies ícticas o hidrobiológicas, como dije, ubicadas en las zonas de productividad del mar peruano, ¿no? Podemos describir en la zona de Paita, en la zona del Callao, en las zonas de Bagueta, entre otras en Hilo, ¿no? Y quienes tienen la capacidad, como dije, ya sabemos que son los industriales, para lograr tener o hacerse, vamos a poner entre comillas, de esa captura, puesto que el Estado es quien va a controlar, va a ordenar la cantidad de, en este caso, de toneladas que deban capturar ese sector, el sector industrial o el sector pesquero artesanal. Cada uno, según según este ordenamiento, de las 0 a las 10 millas o de las 0 a las 5, le corresponderá a las embarcaciones artesanales, y de allí para adelante tendrán la capacidad ya otras naves con desarrollo tecnológico mayúsculo, como son las embarcaciones del sector industrial. Ahora, no podemos quedarnos simplemente en estas cuestiones para describir dichas diferencias, sino aquí hay un asunto que también trasciende, y me parece que es por el cual estoy realizando este podcast, que viene por el lado de 4 importantes variables que menciona un destacado especialista en el ámbito de las pesquerías, que es Mahon. En el año 1997 él plantea 4 variables que me parecen importantes mencionar. Una de ellas ya he mencionado,
que viene a ser la distribución global del tamaño del stock, del tamaño de la población de especies. A eso se refiere con stock. La producción también global, anual, de dichas especies, la dependencia socioeconómica global y la inversión científica global. Es así que estas 4 variables van a tomar un rol importante en las pesquerías, por eso las menciona como global, ¿no? Y nosotros llevémoslos al campo de la productividad de nuestro mar y de la eficiencia o ineficiencia del ordenamiento pesquero y de las herramientas que estas 4 variables nos tendrían que proveer para tomar y desarrollar un mejor manejo en el ámbito de nuestras pesquerías en beneficio de las dos o de estos dos sectores que integran uno a la vez, el sector industrial y el sector pesquero artesanal. Mahon menciona que la gran proporción de recursos pesqueros se están ubicando en stock de tamaños reducidos. No obstante, la mayor proporción, nos dice, de volumen de capturas proviene de solo unos cuantos stock de un gran tamaño. De la misma manera, se estima que la dependencia socioeconómica es mayor en las pesquerías basadas en stock pequeños. A pesar de eso, debemos de considerar que la cantidad mayor de esfuerzos de investigación y de manejo pesquero está estrictamente concentrada en los stock grandes. Y es obvio que están concentradas en los stock grandes porque allí es de donde se sacarían los mejores réditos comerciales económicos y por tanto vienen los réditos en el ámbito de la seguridad alimentaria para las poblaciones aledañas a las zonas marítimas de estas extracciones pesqueras. Existen adicionalmente 2 problemas fundamentales que van a limitar, cercenar la capacidad de realizar las investigaciones con respecto al stock de recursos hidrobiológicos y pesqueros, los cuales finalmente van a hacer mella también para brindar recomendaciones óptimas para un manejo pesquero eficiente. Por lo que la investigación pesquera no logrará el objetivo de generar conocimiento suficiente para comprender a plenitud las dinámicas poblacionales de las especies ícticas e hidrobiológicas sobre su medio marino, sobre la complejidad que interactúan de las cadenas tróficas o redes tróficas y la misma variabilidad de las condiciones o parámetros ambientales que se ejecutan en estos ecosistemas y o hábitats. Por lo que entendamos que a un nivel o sobre un nivel y enfoque precautorio, que es a donde finalmente el manejo pesquero también se imbuye, también se asocia a los enfoques preventivos o precautorios, ya que estos, por experiencia, van a intentarán reducir cualquier riesgo y o peligro de un declive o colapso ambiental de los hábitats, por tanto de las especies, de la pérdida, del peligro de extinción de las especies, que se conviertan en especies amenazadas por la extinción. Ya hemos tenido en nuestro país un claro ejemplo en la década de los 70 con la anchoveta y su depredación por parte y de manera desmesurada en la actuación del sector industrial y en general del sector pesquero en su totalidad, por no realizar los controles debidos y los monitoreos, drásticamente llevándonos a un punto de declive económico
en este sector y perjudicial para la seguridad alimentaria, para la economía de las pesquerías artesanales, por simplemente vivir una fiesta, un jolgorio momentáneo como en la época del salitre, del guano y el salitre, pero en este caso en el boom pesquero fue nuestra gran fiesta que terminó totalmente y dramáticamente en el hoyo. No obstante, no podemos perder de vista algo que es sustancial. Las necesidades que tengan las investigaciones o los proyectos investigativos para evaluar los stocks pueden llevarnos a excedernos sobre la capacidad logística requerible para los mismos, pudiendo entonces incluso convertirse estos en ineficientes sobre los costos utilizados. Por ejemplo, nos indica Flatten y Wallis en 2001 que se han estimado o se estimaron que en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, los costos de gestión de una pesquería en promedio representaban el 6% del valor total de los desembarques, y que la gestión y la investigación solamente representó 1.33%. Sin embargo, había una amplia variabilidad en los costos que interactuaba entre los 0% hasta los 70% del valor total de los desembarques, lo cual fundamentalmente se explicaba por el régimen de la administración y manejo de la pesquería. Una pesquería de acceso abierto es menos costosa de manejar. Por contra, un sistema de cuotas requiere una mayor inversión. Es así que, considerando que las pesquerías artesanales a nivel global van a representar cerca del 20% del valor total de los desembarques, por lo que requerimos considerar que existen menores recursos para estas. Es obvio que van a obtener muchos menos obtención y extracción de recursos para sus pesquerías y por tanto para la población que vive económicamente, que subsiste sobre ello, ¿no? Esto también lo indica Pauli, en el especialista importante, en el 2020. Quisiera hacer una mención importante antes de cerrar con este podcast y luego continuaremos en un siguiente capítulo sobre esta temática importante e interesante que atraviesa la investigación pesquera y los sectores, pero más allá de los sectores fríamente tomados como entidades de producción, también tenemos que hacer un enfoque socioecológico, sociocultural, porque existe en nuestro país y se ha demarcado desde 1992, se le ha dado preponderancia al conocimiento ecológico tradicional pesquero. He mencionado 1992 porque quiero referenciar que para ese año, en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, en la Declaración del Río, en el principio 22 y la Agenda 21, dice lo siguiente, ¿no? Se reconoce el rol vital que juegan las comunidades indígenas y otras comunidades locales en el manejo ambiental, en el desarrollo, debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales, y que los estados deben reconocer, dice este acápite, deben reconocer su identidad, cultura e intereses, permitirles por tanto una participación efectiva dentro del alcance de un desarrollo sostenible. Luego, en la Convención de la Diversidad Biológica, CBD, se menciona lo siguiente:
se invoca a los estados a someter sus políticas a un respeto, preservación y mantenimiento del conocimiento, innovaciones y prácticas indígenas y locales para la conservación y desarrollo sostenible. Asimismo, los autores han acudido quien define al conocimiento ecológico tradicional pesquero, en general al conocimiento ecológico tradicional, como lo siguiente: aquel cuerpo acumulativo de conocimientos, prácticas y representaciones que describen las relaciones de los seres vivos entre sí y con su entorno físico. ¿Okay? Que evolucionó mediante procesos adaptativos y se transmitió a través de generaciones mediante la transmisión cultural. Para Drew, otro especialista importante, en el año 2005, nos describe lo siguiente y lo define de la siguiente forma: construcciones útiles de conocimiento adquiridas para y por emprender diversas actividades. El Banco Mundial también sostiene y defiende al conocimiento tradicional ecológico. Dice lo siguiente, ¿no? El conocimiento local, que es único a alguna cultura o sociedad, que puede ser útil para aumentar la productividad y eficiencia y sostenibilidad de una actividad. En conclusión, dentro de todas estas definiciones encajamos y destacamos que existen distintos puntos de vista que van hacia un mismo foco, hacia un mismo centro, de los cuales nos resulta muy difícil poder acordar una definición propiamente única, pero en lo que sí podemos encumbrarnos como factor denominador o factor intrínsecamente interesante, que intersecta la principal idea de estas definiciones. Y digo que se intersecta porque hay algo en común de estas definiciones, que es la de consensuar, la de acordar que el SET, son las siglas del conocimiento ecológico tradicional, resaltamos que existe un vínculo que está vinculado a un determinado lugar, cultura o sociedad, que este conocimiento ecológico tradicional es dinámico con su naturaleza, que pertenece a los individuos que están estrechamente conectados con su naturaleza y difiere en su naturaleza con el conocimiento científico moderno. Es obvio. Lo que quiero decir no es que vamos a superponer uno del otro. Entendamos que la tecnología y la ciencia desarrollada naturalmente o generalmente, en gran parte también, no solamente por el sector privado y el sector estatal con sus instituciones investigativas como el IMARPE en el Perú, el CERNAM o el IAP, entre otras, y universidades, ¿no?, también tecnológicas, también tienen que adherirse, complementarse con el conocimiento ecológico tradicional. En el caso particular, el SET pesquero, el conocimiento ecológico tradicional pesquero, ¿proveniente de quiénes? De las poblaciones que viven desde hace miles de años en el litoral peruano. Podemos hablar y mencionar a los paracas, podemos mencionar también a los chavín, podemos mencionar a las culturas desarrolladas en Nazca. Es indudable que no mencionemos a todas las culturas del litoral y unas de las importantes culturas de desarrollo pesquero como Chimú, como Moche, Caral. Indudablemente toda esos vastos conocimientos que se generan previo porque estamos hablando de un Perú prehispánico, de un Perú pre-inca, que logró desarrollar conocimientos, sapiencia por los fenómenos y las dinámicas
No al nivel científico actual, entendamos eso definitivamente, pero sí a nivel del pragmatismo o las prácticas de saber cuándo y cómo pescar, ¿no? Porque entendamos que la riqueza y productividad y abundancia de los recursos ícticos e hidrobiológicos pues han sido constantes, ciertamente variables en nuestro litoral, más que nuestro litoral, en el mar peruano. En el mar peruano, gracias a esta transacción o transversalidad entre el afloramiento de nuestras aguas, y las características que provengan o afecten de fenómenos como el Niño y la corriente marina de Humboldt, entre otras, el anticiclón del sur, entre otros factores pertinentes para esa productividad. Entonces, la humanidad o la historia de la humanidad ha sido trazada por los conocimientos ancestrales, y que no nos convierta esto en curacas, pues en curacas cavernarios, o mejor dicho, en hacer a un lado a la parte tecnológica. Como habrán escuchado, he dicho que tendrían y tienen que haber un complemento, tienen que haber una suerte de trabajo conjunto entre estos dos conocimientos, tanto con sus ventajas y desventajas, ¿no? Con sus limitaciones y con sus fallas, como mencioné en el aspecto, por ejemplo, logístico, que puede tener, entre otros errores que pueden llevarse a cabo, digamos, en la investigación tecnológica científica, ¿no? Pero esta puede y tiene y la hace en la actualidad, y hace con los brazos abiertos, hace ingresar a este conocimiento ecológico tradicional pesquero a nivel mundial, ¿no? Se está haciendo un reconocimiento en función a mejorar la capacidad y el manejo sostenible, ecológico, y el impacto que esto va a tener para la sociedad y la seguridad alimentaria de las poblaciones que requieren de los recursos hidrobiológicos y pesqueros para hacer mejores sociedades, ¿no? Que reconozcan a estos ciudadanos, ¿no? Que tienen ese conocimiento, que distribuyen culturalmente este conocimiento, que hoy se les da esa cabida, ¿no? Y me parece genial que existan investigaciones, que existan tesis, que existan estudios que involucren, que resalten definitivamente estos conocimientos, y finalmente que se encumbra a estas personas, a estos seres humanos, que no poniéndoles un nombre en particular, sabemos que son peruanos, y en general seres humanos que muchos, no habiendo pasado por el colegio, por las universidades, están aportando a la humanidad, están aportando al desarrollo en una actividad tan tradicional e histórica y trascendental para nuestro país. Es así como me despido de este episodio nuevo de Ahora Pesquero, para que en un próximo capítulo pueda desarrollar con precisión, con mayor eficiencia y suficiencia, lo que tiene que significar para nosotros los peruanos el conocimiento ecológico tradicional de los pescadores artesanales, porque es allí de donde proviene histórica y socialmente este conocimiento, ¿no? Reconozco a la vez y agradezco infinitamente una vez más a los estudiosos
provenientes de las universidades, los institutos, quienes están involucrados también de forma decisiva como amantes y apasionados de la pesquería o de la pesquería peruana, de su desarrollo y su progreso, ¿no? El ámbito histórico, social y ecológico se convergen sobre esta sociedad y resulta ser pues indispensable su estudio y el involucramiento de los que tenemos o hemos obtenido ciertamente las herramientas, muchas o pocas, para llegar e informar sobre este acontecer trascendental de nuestra vida como peruanos y sociedad en progreso, que tiene muchos problemas, pero estos, el reconocimiento de estos y la injerencia de nuestras decisiones para solucionar tiene que ser decisiva. Nos vemos en un próximo capítulo en Ahora Pesquero.